Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 3 al 10 y el 19, nos dice el Espíritu Santo: en aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Samuel, Samuel. Y de igual manera, el Señor pronuncia el nombre de cada uno de nosotros todos los días para llamarnos a vivir en su divina voluntad. La Escritura nos relata este llamado que Dios hace a Samuel una vez, pero el Señor nos llama a nosotros muchísimas veces. Créanme que se los digo en verdad. El Señor nos llama. Él pronuncia nuestro nombre todos los días de la vida. Cada día el Señor pone sus ojos en nuestros ojos, pronuncia nuestro nombre y nos dice que somos sus hijos amados, que nos convoca a su amor por su misericordia infinita. Y precisamente
porque somos pecadores, porque somos indignos de Él en su divina misericordia restablece nuestra indignidad y nos hace dignos de su ternura, de su bondad. Hoy debemos creerle al Señor. No solo creer en Él, sino creerle al Señor. Creerle porque esta palabra, este texto del primer libro de Samuel, es palabra de Dios y debe cumplirse. Hoy que la hemos proclamado, debe cumplirse entre nosotros. Ella busca tierra fértil para cumplirse totalmente. Y esa tierra fértil es cada uno de nosotros. Podría ser que alguien no tenga una fe tan viva. Sería como dice el Evangelio, que cuando salió el sembrador a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino. Llegaron los pájaros y se comieron la semilla. Otra semilla cayó entre las piedras. Llegó el sol y la quemó. Otro poco de semilla cayó entre el monte, entre las ramas secas y la ahogaron. Mientras que un poco de semilla cayó en tierra fértil y germinó y creció y produjo fruto. Así podríamos ser cualquiera de nosotros. Si nosotros no acogemos la palabra de Dios, si nosotros no le creemos a Dios, entonces seríamos como esa semilla. La semilla es la palabra de Dios, que cae en el camino, entre las piedras, entre los matorrales. Eso seríamos nosotros, según la clase de persona que acoja o no acoja con fe el mensaje divino. Pero dice que una parte de la semilla cayó en tierra buena. Y esa tierra buena, insisto, debe ser usted que me escucha. Debo ser yo que le estoy hablando. Y la palabra, este texto del primer libro de Samuel, lo que nos dice es que el Señor, así como llamó a Samuel 3 veces, así nos llama a cada uno de nosotros todos los días. Todos los días. Samuel, Samuel. A mí me diría Javier, Javier. A usted póngase su propio nombre. Dígaselo usted y crea que así como usted se lo dice, así el Señor lo está pronunciando con su propia boca. El Señor nos llama. El Señor nos convoca a su reino, al reino de su divina voluntad. Y nosotros como Samuel, como tierra fértil, nosotros debemos decirle, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Como lo hizo la Virgen cuando el Señor Dios la llamó a ella a través del ángel. Dios te saluda, María. Dios te salve, María.
Y María respondió al ángel y correspondió al mensaje que Dios le enviaba a través del ángel. Igual que nuestro Señor San José, lo mismo, abierto totalmente a la voz del Señor, a la voluntad del Señor. Y Dios pudo realizar su plan de salvación por el fiat, por el sí, por ese aquí estoy para hacer tu voluntad que pronunció la Santísima Virgen y el Señor San José. Como antes en el Antiguo Testamento había pronunciado el joven Samuel. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es nuestra actitud ante el llamamiento que Dios nos hace cada día. Esa debe ser nuestra respuesta. Y vean que no digo solamente respuesta en cuanto una palabra que se pronuncia con la boca y puede quedar perdida con el viento, sino digo también una correspondencia de vida. Es una palabra que compromete la vida. Hacer la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Dejar que la divina voluntad venga a nosotros a realizarse y a realizar su divino querer. Esa es la vocación a la que el Señor nos llama. Esa es la vocación a la santidad que todos estamos llamados a vivir en nuestra forma de vida, como casados, como solteros, como consagrados, como vivamos. El Señor nos convoca a ser santos, a vivir en su divina voluntad, la santidad de las santidades, porque ahora no soy yo el que me hago santo, sino es Él el que me hace santo, habitándome a mí, viviendo dentro de mí, en su divino querer. Por eso decíamos ayer que debemos disponer nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, todo nuestro yo, a vivir en esa divina voluntad, a dejar que ella viva en nosotros. Tener deseo ardiente de que Dios realice su querer en nosotros, de santificarnos a través de esa voluntad divina, deseo ardiente de que Dios realice su querer como Él, y perdone la redundancia, como Él lo quiera, como Él lo tiene pensado. Haz de mí, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para que tú hagas tu voluntad en mí.
aun cuando la voluntad de Dios necesite de la cruz, como necesitó de la cruz para realizar su voluntad en su Hijo Jesucristo y así salvarnos. Debemos comprender esto. Dios no quiso, nunca lo podemos pensar así. Dios Padre nunca quiso hacer sufrir a su Hijo Jesucristo, hacerlo morir como Él murió, simplemente porque lo quería, porque no lo evitó. No, Dios no puede ser un monstruo que se complazca en ver sufrir a una persona, mucho menos a su divino Hijo. Dios no es un monstruo. Nunca. Dios es un Padre amoroso, tierno, toda bondad y todo amor. Pero Dios, porque el hombre había pecado, porque el hombre había escogido el pecado, había pronunciado un no rotundo a su divina voluntad, Dios obligadamente tuvo que realizar su voluntad de salvarnos, de redimirnos obligadamente, a través de la cruz, a través del sufrimiento, del dolor, de su Hijo Jesucristo. Y después, en Jesucristo, todos nosotros, porque también hemos sido pecadores y porque ahora participamos de la redención de Jesucristo como miembros de la iglesia, todos nosotros tenemos una parte de cruz que debemos asumir, una parte de dolor que debemos asumir como iglesia que somos, como corredentores que somos en Cristo Jesús. Una cruz que necesariamente tenemos que abrazar para que se borren nuestros pecados y para borrar las culpas de los pecados de la humanidad. Y debemos aceptar también la cruz en ese aquí estoy para que hagas tu voluntad en mí. Si tienes que darme participación en el misterio de la cruz, del sufrimiento de tu Hijo, aquí estoy, Señor, para que hagas tu voluntad en mí. Sea lo que sea, aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú nunca permitirás que yo sufra una cruz más grande que mis fuerzas. Nunca me darás algo que yo no pueda soportar. Nunca, nunca será una participación en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Él que la llevó, que la sufrió y que la venció, destruyendo su poder,
Hoy lo que me toca a mí es una parte muy pequeña, la que yo puedo llevar, la que yo puedo soportar, para bien de mi alma y para bien de las almas por las que yo ofrezco mi dolor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy en tu divino querer. Deseo ardientemente vivir en tu divina voluntad, porque tengo altos pensamientos de cielo, de paraíso, de felicidad sin fin, de realización plena, como un pajarito que todos los días amanece esclavizado en una jaula, encerrado allí limitado, y ardientemente desea que aquella puerta se le abra para salir a volar y conquistar el cielo. Así vivimos nosotros, encerrados en la jaula de este mundo, en la jaula de las enfermedades, en la jaula de todas las carencias que tenemos aquí en esta realidad temporal. Pero como el pajarito, volvemos a ver el cielo y morimos de deseos de conquistar ese cielo. Por eso decimos: ven, Señor, en tu divina voluntad, para que aún en este encierro, por estos deseos y porque tú vives ya en mí, yo conquiste ya, pero todavía no, el cielo que me tienes prometido. Cada mañana viviré ese acto. Cuando yo al despertar fije mi voluntad humana en la tuya y con una determinada determinación renueve mi decisión de vivir y obrar solo en tu divino querer. Cada mañana, Señor, renuevo y renovaré mi decisión de confirmar mi vida, cada acto de mi vida, de mi día, en tu divino querer. Lo que tú quieres, como tú lo quieres, hasta que tú lo quieras, donde tú lo quieras. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos poco a poco caminando, repitiendo nuestras ideas, pero haciendo caminito para ir poco a poco avanzando en nuestra vida espiritual. Tomemos esas determinadas determinaciones que tenemos que ir tomando para avanzar. Los abrazo con todo mi corazón, los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.